Vale, vamos a desgranar esto a fondo hoy porque tengo una pregunta para quienes nos escuchan. Si cogemos un cartel de cine de Christopher Nolan, borramos el título de la película, quitamos la cara de los actores y eliminamos el logo del estudio. El cerebro de cualquier espectador asiduo sabe exactamente de quién es la peli en 0,3 segundos. Sí, sí, totalmente. Es que es casi automático. Exacto. Hoy vamos a destripar el truco de magia psicológico que permite este, digamos, hackeo visual. Porque, a ver, ves unos colores, una disposición concreta de letras flotando por ahí en el espacio, y la mente hace clic de inmediato sin leer ni una sola palabra. Claro, es que es una respuesta puramente neurológica. Y resulta fascinante porque a menudo existe la tendencia a menospreciar los carteles de cine, ¿no? Ya, totalmente. Se ven como simples herramientas de marketing. O sea, un panfleto glorificado que te informa sobre horarios y te pone caras famosas. Pero cuando analizamos la cima del cine, el llamado cine de autor, el paradigma cambia por completo. Fíjate, es otro mundo. Eso es. En ese estrato, un cartel no es publicidad masiva, es una declaración de intenciones feroz. Básicamente es el primer fotograma de la película, grabado en la retina del público antes incluso de que se proyecte un solo segundo de metraje. Madre mía, qué gran forma de verlo. Pues nuestro objetivo en esta inmersión de hoy es descodificar el ADN visual de 4 directores absolutamente icónicos que han perfeccionado este arte, que son Wes Anderson, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y Guillermo del Toro. 4 pesos pesados, desde luego. Tal cual. Queremos entender exactamente cómo el diseño gráfico, la tipografía y el color logran transmitir la filosofía entera de una obra maestra. Y para empezar, creo que lo más lógico es observar cómo se maneja el espectro del caos y el control. Un contraste excelente, porque ilustra a la perfección cómo 2 psicologías de diseño diametralmente opuestas pueden ser igual de implacables a la hora de secuestrar la atención del público. Tenemos por un lado la tiranía del orden absoluto y por el otro, pues la glorificación de la estridencia y el ruido visual. Arranquemos con el maestro del orden obsesivo, o sea, Wes Anderson. Su estética es inconfundible. La regla número 1 en su composición es la centralidad matemática. El sujeto, ya sea un personaje o un edificio, tiene que estar, clavado en el punto de fuga exacto. Sí, ni un milímetro a la izquierda ni a la derecha. Exacto. Y se abusa mucho de lo que en fotografía se llama flat lay, ¿sabes? Esa vista de pájaro totalmente plana y perpendicular, en plan para ordenar objetos como si fueran instrumental de quirófano. Pero el truco no reside solo en la geometría, ¿eh? Esa geometría interactúa de forma brillante con la paleta de colores. Anderson utiliza tonos muy específicos: amarillos mostaza, rosas pastel, azul turquesa y unos rojos súper vibrantes. Que son súper agradables a la vista, claro. Efectivamente. A nivel psicológico, colores como el rosa pastel reducen biológicamente la frecuencia cardíaca. Crean un ambiente pacífico, casi sedante, que establece una atmósfera de, digamos, libro de cuentos melancólico. Ya, pero fíjate que aquí es donde yo veo una pequeña trampa. Y yo misma me he sentido un poco engañada a veces, porque los temas de las películas de Anderson suelen tratar sobre familias disfuncionales, depresión, luto o traición. Totalmente. Son temas súper oscuros. Claro, entonces esa simetría tan perfecta a mí me resulta un poco agobiante. Es como contemplar arquitectura brutalista, pero camuflada en colores pastel. Todo parece muy amable por fuera, pero el nivel de control sobre cada elemento es casi opresivo, como si los personajes no tuvieran escapatoria. Ostras, esa es una lectura brillante, de verdad, porque capta la pura esencia de su diseño, esa simetría milimétrica y el uso de tipografías extremadamente pulcras y equilibradas, como la Futura Bold o la Helvética, lo que hacen es transmitir una sensación de falsa seguridad. Ya, es una fachada. Exacto. Además, hay un recurso visual que Anderson exprime al máximo, que es el encuadre dentro del encuadre. Ventanas, arcos o la visión a través de unos binoculares. Sí, siempre hay alguien asomado a una puerta o enmarcado en una taquilla o algo así. Eso es. Y lo que hace ese recurso neurológicamente es establecer un perímetro de contención. Le está diciendo a la audiencia que el mundo real, el mundo exterior, es impredecible y doloroso. Pero aquí dentro de este pequeño diorama, todo está bajo mi absoluto control. Es un diseño que amortigua un poco el golpe emocional de sus narrativas adultas. Qué fuerte. Pero claro, luego cruzamos la calle hacia el terreno de Quentin Tarantino y la contención
salta por los aires por completo. Literalmente. Es un diseño inspirado directamente en el cine de explotación de los años 70, o sea, el estilo Grindhouse de sesión doble. Aunque, a ver, a simple vista puede parecer un corta y pega descuidado como un fanzine punk hecho a las 3 de la mañana con recortes de revistas. Y la pregunta es, ¿seguro que hay tanta estrategia detrás de algo que parece tan sumamente ruidoso y caótico? Parece caótico, sí. Pero yo estoy convencido de que es un caos quirúrgicamente calculado. Si Anderson utiliza el diseño para calmar al espectador, Tarantino lo utiliza para disparar su adrenalina a tope. Claro, no quieres estar tranquilo viendo Kill Bill. Para nada. No busca el centro matemático, sino la asimetría dinámica. Los personajes jamás están quietos en sus carteles. Se presentan en ángulos diagonales, empuñando armas, rodeados de iconografía rebelde. Todo sugiere un movimiento inminente y sobre todo violento. No hay simetría porque en su universo directamente no hay reglas morales estrictas. Y el color acompaña esa amenaza, claro. Pasamos del rosa pastel relajante al amarillo estridente, al rojo sangre y al negro puro. Que son colores de advertencia, además. Eso es. Colores que, si lo pensamos bien, gritan desde el papel. Y la tipografía es descomunal. Emplea fuentes retro enormes como ITC Serif Gothic o la Benguiat, que literalmente pueden llegar a invadir un tercio de todo el cartel. O sea, un tercio entero solo para el título. Todo cubierto con texturas de papel desgastado, manchas y un grano de película gruesísimo. Y el uso de esos colores no es accidental en absoluto, ¿eh? El amarillo y el negro de Kill Bill, por ejemplo, son los mismos colores de alta visibilidad que se utilizan en la naturaleza para advertir de veneno, como en las ranas estas tropicales. ¡Ostras, es verdad! O en las señales de tráfico y las cintas de la policía para alertar de un peligro biológico. El diseño de Tarantino funciona exactamente como una cinta policial de advertencia. Te promete diálogos afilados y violencia cruda. Y el papel gastado y esa tipografía tan invasiva preparan el terreno para una experiencia de cine de barrio, visceral y sin ningún tipo de filtro. Es fascinante, de verdad. Estos enfoques de Tarantino y Anderson apelan a emociones humanas muy terrenales, ¿no? O sea, la necesidad de orden frente a la atracción por el peligro y lo visceral. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué ocurre cuando un director no quiere apelar a las vísceras, sino a la mente pura? Ahí la cosa cambia. Claro, es que, ¿cómo se diseña un cartel cuando el tema central no es el comportamiento humano, sino la física cuántica, la estructura del tiempo o el tamaño del universo? Ahí es donde entra la obra de Christopher Nolan. Así es. Entramos en el terreno de los constructores de mundos a escala épica. Nolan y, por contraste, Guillermo del Toro. Ambos se enfrentan a lo inabarcable, pero con aproximaciones al ser humano radicalmente divergentes. Bueno, arranquemos con la monumentalidad de Nolan. Su estética es un ejercicio de minimalismo intelectual masivo. Un cartel típico de Nolan casi siempre presenta a un personaje solitario, minúsculo, a menudo de espaldas, contemplando una megaestructura arquitectónica o un fenómeno físico que desafía toda comprensión y utiliza una perspectiva forzada brutal. Y fíjate que esa perspectiva forzada tiene un propósito clarísimo, que es alterar el movimiento ocular del observador. En plan, guiando hacia dónde miras. Exacta. Al colocar la línea del horizonte altísima o al distorsionar la fuga de los edificios, el diseño obliga a la mirada a viajar grandes distancias por el papel. Esto evoca físicamente la pequeñez del ser humano ante las leyes inflexibles del universo. Y a esto se suma, por supuesto, una paleta de colores puramente clínica: azules gélidos, grises metálicos, negros abisales. Muy frío todo. Sí, es una estética totalmente desprovista del calor humano. Y aquí llegamos a un detalle técnico que, te prometo, me dejó sin palabras cuando lo vi. Nolan suele utilizar fuentes sans serif hipermodernas, pero aplica algo llamado kerning abierto. Ah, sí, el kerning. O sea, una separación enorme, casi antinatural, entre las letras del título. Pero a ver, separando tanto las letras, corres el riesgo de que el título sea ilegible de un vistazo. ¿Por qué arriesgarse a dificultar la lectura en la pieza de marketing más importante de toda la película? Pues porque el objetivo final no es solo la legibilidad, es la inmersión psicológica. Ese espacio negativo, ese vacío inmenso entre letra y letra, actúa como una metáfora visual directa del vacío interestelar o del aislamiento existencial de sus personajes. Madre mía, ¡qué sutileza!
Claro, al forzar al ojo a saltar abismos blancos para formar la palabra, el diseño inyecta en la mente del observador una sensación de aislamiento tremenda, antes siquiera de que ponga un pie en la sala de cine. Es literalmente el diseño de la soledad. Buf, produce vértigo solo de pensarlo. Es como asomarse a un glaciar metálico gigante. Pero afortunadamente, para contrarrestar todo ese frío cósmico de Nolan, llega Guillermo del Toro con lo que podríamos denominar el gótico fantástico. Menudo cambio de tercio, ¿eh? Totalmente. Un cartel de Del Toro parece arrancado de una enciclopedia victoriana de monstruos o de un diario botánico superantiguo del siglo XVIII. Es un contraste poético extraordinario. Del Toro repudia la frialdad metálica de Nolan y abraza de lleno lo orgánico. Sus carteles abandonan los rascacielos y los agujeros negros en favor de marcos barrocos súper intrincados, decorados con engranajes mohosos, raíces trepadoras o insectos detalladísimos. Introduce una fisicalidad táctil tremenda en sus diseños. Y los colores son como un refugio en plena tormenta, ¿verdad? O sea, sustituye el azul espacial por un ámbar espeso, luminoso como la miel o la luz de una vela vieja. Y lo contrasta con verdes musgo o azules cobalto muy terrosos. Sus fuentes no son modernas y asépticas, sino supercaligráficas, con remates clásicos y hechas a mano. Tiene mucha personalidad. Muchísima. Pero hay algo muy específico en sus carteles que me llama la atención, y son las texturas. Las superficies siempre parecen húmedas, viscosas o biológicas. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien querría que un póster te transmitiera una sensación de humedad? A ver, es una cuestión pura de biología evolutiva. El ser humano asocia instintivamente la humedad con el florecimiento de la vida, con la naturaleza, incluso con el útero materno. Al usar texturas húmedas y colores cálidos, Del Toro está invitando al espectador a sumergirse en un ecosistema biológico. Claro, es como entrar en una cueva calentita. Eso es. A diferencia de Nolan, que expone al público a la intemperie cósmica más absoluta, Del Toro ofrece cobijo dentro de las sombras. Por eso sus criaturas jamás se presentan como villanos asimétricos o monstruos deformes sin más. Se presentan con simetría clásica, con mucha dignidad. Son extensiones de la propia naturaleza, no errores del sistema. Es increíble cómo dos trozos de papel con tinta pueden provocar respuestas fisiológicas tan dispares en nosotros. O sea, el escalofrío existencial de Nolan frente al calor del cuento de hadas oscuro de Del Toro. Es la magia del diseño gráfico bien entendido. Totalmente. Ahora bien, aunque Nolan, Del Toro, Tarantino y Anderson parezcan operar en galaxias estéticas independientes, hay un esqueleto común entre todos ellos. Existen unas reglas de oro en el marketing del cine de autor que todos obedecen a rajatabla. Indiscutiblemente. La disrupción puramente estética carece de fuerza si no está anclada a una estructura de comunicación probada, ¿no? Estos directores son artistas, sí, por supuesto, pero también son maestros del empaquetado conceptual. Saben venderte la idea. Y el primer gran anclaje para vender esa idea es lo que en la industria se llama el tagline. Importantísimo. Esa pequeña frase lapidaria que ponen en el cartel. No vale cualquier eslogan de 3 al cuarto. Tiene que resumir la filosofía moral de la película entera. Y hay dos ejemplos brillantes que hemos visto. El de Tarantino para Los Odiosos 8, que era 4 disparos, una sola cuenta pendiente. Buf, buenísimo. Es telegráfico, es violento y parece que huele a pólvora desde aquí. Y luego está el de Anderson para el Gran Hotel Budapest, que es una aventura meticulosamente organizada para personas desorganizadas. Es un poema melancólico en sí mismo. Y fíjate que el tagline opera como el ancla literaria del cartel, de la misma manera que la paleta cromática es su ancla visual. No busca resumir la trama. No te dice de qué va la historia, en plan chico conoce chica. Ya no es una sinopsis. Para nada. Su verdadera función es establecer el tono intelectual de la obra. Actúa como el filtro inicial para atraer exactamente al tipo de mente que la película necesita. Y hablando de filtros, llegamos al principio de menos es más. Y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo, ¿eh? A ver, dispara. A nivel comercial y financiero, si un estudio invierte $30 millones en contratar a superestrellas de Hollywood, ¿qué sentido lógico tiene no poner sus caras gigantescas en el cartel? El cine de autor rechaza de plano meter a todo el elenco flotando en el cielo del póster estilo Marvel para vender el concepto. Me parece casi suicida desde el punto de vista del negocio. A ver, entiendo lo que dices. Puede parecer contraintuitivo, pero en realidad es una estrategia de posicionamiento súper agresiva.
Los carteles de superproducciones atiborran el espacio de rostros para mitigar el riesgo. Intentan pescar en todos los caladeros posibles, apelando a los fans individuales de cada actor, ¿sabes? Claro, en plan, si no te gusta esta actriz, pues ven a ver a este otro. Exacto. Pero el cine de autor considera eso una dilución de marca brutal. Al ocultar los rostros y centrarse en un solo personaje de espaldas o incluso en un objeto inanimado, el director le comunica a la audiencia que el verdadero protagonista es su visión narrativa. Es, digamos, sacrificar el atractivo masivo inmediato para generar devoción de culto, lo cual a largo plazo es una inversión muchísimo más rentable. O sea, es decir, prefieren vender una idea pura e inquebrantable que un simple catálogo de celebridades. ¿Entendido? Pero la siguiente regla sí que me huele a la cabeza por completo. ¿Qué es? El grano importa. Ah, el toque analógico. Eso es. La directriz de añadir capas de ruido, texturas sucias o grano cinematográfico al arte final. Vivimos en la era de las pantallas de ultra alta definición. La gente paga miles de euros por televisores hipernítidos en 8K. ¿Me estás diciendo que el toque maestro del cine de autor es ensuciar deliberadamente el cartel? No le veo la lógica por ningún lado. Pues mira, es, de hecho, el acto de rebeldía estética más potente de todos los que hemos comentado. ¿En serio? Sí, sí. En el ecosistema visual actual, la perfección digital es muy barata, es sintética y es omnipresente. Cualquiera puede generar una imagen impecable y sin un solo píxel fuera de lugar en fracciones de segundo con un ordenador, Ya con inteligencia artificial te lo hacen en 0, tal cual. Y el cerebro moderno procesa esas imágenes hiperlisas tan sumamente rápido que directamente las ignora, porque carecen de fricción. Al inyectar grano, textura o imperfecciones típicas del celuloide, el diseño introduce fricción cognitiva. Obliga a tu ojo a detenerse. Ostras, claro. Te hace tropezar visualmente. Exacto. Evoca la artesanía táctil, recordando inconscientemente al observador que detrás de esa obra hubo alquimia física, luz impactando contra químicos reales. Es una declaración rotunda de autenticidad frente al plástico digital en el que vivimos. ¡Qué pasada! Esa fricción cognitiva tiene todo el sentido del mundo. Te obliga a masticar la imagen en lugar de simplemente tragarla sin pensar. Y esa declaración de intenciones nos lleva a la última gran norma que tienen en común, la jerarquía. La firma del artista. Eso es, en este tipo de diseño las palabras una película de adquieren un peso visual colosal. A menudo el nombre del director se imprime en una fuente igual o más dominante que el mismísimo título de la obra. Porque en el mercado moderno, el director de autor ha trascendido su rol para convertirse en una franquicia en sí mismo. El público no acude a las salas impulsado por la sinopsis, no. Acude a consumir, entre comillas, la nueva experiencia de Nolan o el nuevo universo de Anderson. Sí, la gente dice, vamos a ver la nueva de Tarantino, ni siquiera dicen el título. Exacto. El nombre en la cabecera actúa como un sello de garantía inquebrantable, asegurando un conjunto muy específico de reglas visuales, de ritmo y de temáticas. Es un ejercicio de branding personal absolutamente implacable. Bueno, si repasamos el recorrido monumental que hemos hecho hoy, hemos partido de la obsesión simétrica y el brutalismo camuflado en tonos pastel de Wes Anderson. ¡Qué viaje! ¿Eh? Totalmente. Hemos atravesado las señales de peligro amarillas y negras de Tarantino. Hemos sobrevivido, fíjate, al vértigo existencial de la perspectiva forzada de Nolan. Y finalmente, pues hemos encontrado refugio en las texturas húmedas y barrocas del ecosistema de Guillermo del Toro. Y la conclusión es cristalina. Sí, que un diseño no es simplemente un adorno. Es el narrador más veloz y contundente de la historia. Un narrador silencioso que, manipulando instintos biológicos y convenciones tipográficas de manera maestra, es capaz de inocular emociones complejísimas, ya sea cobijo, pequeñez, alerta o melancolía, y todo eso en fracciones de segundo. Ha sido un análisis que, personalmente, cambia por completo la forma de mirar. Agradecemos inmensamente a todos los que prestan sus oídos a esta inmersión para descifrar con nosotros los códigos ocultos que operan tras el telón de las grandes producciones. Y yo estoy seguro de que la próxima vez que alguien de nuestra audiencia camine frente a una cartelera del cine, la forma de decodificar esos colores y formas será completamente distinta. Sin ninguna duda, vamos, no lo van a poder evitar. Y ya para cerrar el programa, me gustaría dejar un pequeño ejercicio mental flotando en el ambiente. Hablando de esa magia visual, de destilar todo un universo en un solo póster, ignorando el ruido para vender un concepto puro, cabe preguntarse lo siguiente. A ver. ¿Qué pasaría si alguien aplicara esta filosofía radical de menos es más a su propia trayectoria vital?
Si tuviéramos que diseñar hoy mismo el cartel de autor de nuestra propia vida o de nuestro proyecto más importante y tuviéramos totalmente prohibido usar nuestro rostro. Ostras, qué difícil. Ya te digo, ¿qué paleta de colores elegiríamos para definir nuestra atmósfera personal? ¿Apostaríamos por la asimetría milimétrica o por el caos asimétrico? Y lo más determinante de todo, si nuestra identidad fuera una película de culto, ¿qué frase exacta, qué tagline estamparíamos justo en el centro para resumir nuestra filosofía vital? Ahí queda ese lienzo en blanco para la reflexión de cada uno. Muchísimas gracias y hasta la próxima inmersión.